días. Vamos a empezar con el segundo tema de la unidad 2, que son números de oxidación. El número de oxidación indica la valencia con la cual el átomo está trabajando dentro de un compuesto químico. Recuerden que todos los átomos hacen siempre enlaces para poder alcanzar una estabilidad electrónica. Significa parecerse más a un gas noble. Por ejemplo, tenemos aquí el trióxido de difierro, donde el número de oxidación es la valencia con la que trabajó el fierro y con la que trabajó el oxígeno, es decir, el número de electrones que donó o aceptó el fierro y el oxígeno para poder formar este compuesto. En este caso, el 3 siempre, en el caso de los compuestos binarios, el número que se encuentra del lado contrario, es decir, en el elemento contrario, en este caso el oxígeno, el 3 siempre va a corresponder al fierro, mientras que el 2 siempre va a corresponder al oxígeno. Uno de ellos debe tener siempre carga positiva, mientras que el otro de ellos debe tener siempre carga negativa. En este caso, el -2 es el del oxígeno, significa que el oxígeno es el que gana 2 electrones, y el +3 es el del fierro, significa que el fierro está donando 3 electrones para poder formar este compuesto. Este número de oxidación es muy importante para la nomenclatura de compuestos inorgánicos, puesto que a partir de ellos es como nosotros podemos establecer las reglas. Existen también ciertas consideraciones que nosotros debemos tener para los números de oxidación. Por ejemplo, el número de oxidación de todos los elementos libres siempre debe de ser 0. Significa que si ustedes encuentran un elemento dentro de una reacción química, por ejemplo, un gas noble como el argón, o un elemento que esté formando una molécula, pero que solamente sea ese elemento como el oxígeno o el hidrógeno, son moléculas de hidrógeno, siempre van a trabajar con un número de oxidación de 0. Siempre. ¿Sale? La siguiente regla, déjenme borrar aquí. La siguiente regla es que la suma algebraica de los números de oxidación de los átomos de una molécula siempre es 0. Si se trata de un ion, entonces será un número distinto de 0. Pero, por ejemplo, aquí la molécula de óxido de fierro 3, o óxido férrico, siempre debe de dar 0. El número, recuerden, este número pertenece al fierro y el 2 pertenece al oxígeno y hacemos simplemente una multiplicación. El subíndice por el superíndice se multiplican y nos debe de dar la sumatoria 0. Entonces tenemos 2 por +3 nos da +6 y 3 por -2 nos da -6. +6 menos 6, la molécula es 0. En el caso de que ustedes llegasen a encontrar compuestos donde no dé 0, es porque estamos hablando de un ion. Por ejemplo, si les manejan en algunas reacciones químicas, se los pueden colocar como yodo -1, por ejemplo, o les podrían colocar algunos compuestos libres como cloro y también se los manejan de esta forma. Si es así, no trabajan con valencia 0, trabajan en este caso ambos con valencia -1, pero porque estamos hablando de iones. La siguiente regla es que el número de oxidación del hidrógeno en sus compuestos siempre es +1, excepto en los hidruros metálicos que es -1. Entonces nosotros tenemos compuestos como por ejemplo el ácido clorhídrico. Aquí en estos elementos donde el hidrógeno esté trabajando con un compuesto no metálico, por ejemplo el cloro, siempre va a tener valencia de +1. La siguiente regla que tenemos es que el número de oxidación del oxígeno en sus compuestos siempre es -2, excepto en los peróxidos que es -1.
Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, que es H2O, H2O2. En este caso, el hidrógeno trabajará con +1 y el oxígeno trabajará con -1. Recuerden que la sumatoria de la molécula siempre nos tiene que dar igual a 0. Entonces nos queda 2 por +1 más 2 y 2 por -1 menos 2 más 2 menos 2, 0. La siguiente regla es que el número de oxidación de los metales alcalinos es siempre +1. ¿Cuáles son los metales alcalinos? Los que se encuentran en el grupo 1 de su tabla periódica, que en este caso es litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Estos siempre van a trabajar con carga positiva de +1. Y la última regla es que los números de oxidación de los metales alcalino-térreos siempre es de +2. Esos metales alcalino-térreos son los que se encuentran en su grupo 2 de la tabla periódica, que es el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Y estos son los compuestos que siempre trabajarán con cargas de +2. Ahora bien, los compuestos inorgánicos se dividen en 3 grupos. Los compuestos binarios, que están constituidos únicamente por 2 elementos diferentes, como los hidruros, hidrácidos y óxidos. Los compuestos terciarios, que se forman por 3 elementos diferentes, como los hidróxidos, los oxiácidos y los oxisales. Y los elementos cuaternarios, que están formados por 4 elementos diferentes, como las sales ácidas y las sales básicas. Para poder nombrar estos 3 compuestos distintos, nosotros utilizamos 3 nomenclaturas diferentes, que son la sistemática, la tradicional y la nomenclatura de stock. La sistemática generalmente utiliza prefijos para indicar el número de átomos de cada elemento presente en el compuesto y se nombran de derecha a izquierda. Por ejemplo, en el elemento que aparecía aquí arriba, nosotros utilizamos un prefijo que es el trióxido de difierro para poder mencionar esta molécula. En la nomenclatura tradicional consiste en añadir un sufijo al nombre del elemento según el número de oxidación con el que actúe y generalmente utilizamos los sufijos ico, ito, oso, hipooso, perito, perato, etc. Y la nomenclatura de stock consiste en indicar el número de oxidación con números romanos y entre paréntesis al final del nombre del elemento. Si tiene un número único, no se indica. Por ejemplo, el fierro trabaja con 2 valencias distintas, por ende, para el fierro sí se indica. Y entonces diríamos óxido de fierro 3, como está aquí. Esta es la nomenclatura de stock. Esta que se muestra del lado derecho es la nomenclatura tradicional, óxido férrico. Y esta que está en la parte de abajo es la nomenclatura sistemática, ¿vale? Que es trióxido de difierro, óxido de fierro 3 o óxido de hierro 3 y óxido férrico. Todas las nomenclaturas son correctas. En ocasiones, de acuerdo al tipo de compuesto, hay algunas nomenclaturas que se usan más que otras. En este caso, para algunos compuestos es más fácil mencionarlos de forma sistemática, para otros es más fácil utilizar la tradicional, como por ejemplo en el caso de las sales binarias, y en otros es más fácil utilizar la nomenclatura de stock. Por ejemplo, en aquellos compuestos donde utilizamos elementos que tienen más de una valencia, que tienen 5 hasta 6 valencias diferentes. Eso es todo del número de oxidación, espero que les haya quedado claro y cualquier duda no duden en contactarme, por favor.